¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mataote Rapa Nui. Esta vez estamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. ¿Cómo está? Un gusto, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Una agenda muy intensa la que ha tenido estos días acá en Rapa Nui. Hay muchos temas de lo que vamos a conversar y vamos a partir por el principal, que fue esta puesta de la primera piedra de IPA 1, IPA 2. Cuéntenos un poco cuáles son los beneficios de esta puesta de la primera piedra, cuántos kilómetros son y qué sectores son los que van a pavimentar y repavimentar. Bueno, eso dice relación con una de las líneas de trabajo del Ministerio de Obras Públicas que tiene que ver con la vialidad. No la vialidad urbana, que estábamos comentando antes, sino que todo el resto del territorio. Y ahí lo que dimos inicio ayer a los trabajos de repavimentación de lo que se denomina la IPA 1 y la IPA 2, que son los caminos interior y costero para llegar hasta la zona de Anaquena, allá, y que es una zona que son caminos que llevan a los principales destinos turísticos, además. Entonces, son obras bien importantes, estamos hablando de 40 kilómetros del total de 120 que administra el Ministerio de Obras Públicas acá en la isla, 40 kilómetros que van a ser completamente rehabilitados. Los recorrimos, el camino interior está bastante bueno, sin embargo se le van a hacer mejoras de marcaciones. El camino costero, en cambio, está, bueno, todos lo sufrimos, lleno de eventos, como le dicen los hoyos. Así es que ahí se va a hacer un proceso de repavimentación, en definitiva, que quiero destacar que es un proceso que hemos estado usando en distintas partes del país y acá especialmente importante, que es de reuso de todo el material actual que está en esa ruta. Entonces, es una máquina que debiera llegar en los próximos meses, que va retirando el pavimento, moliéndolo, reprocesándolo y reutilizándolo en su totalidad. Entonces, eso significa que no hay que traer áridos de otros lados, no hay que hacer uso de los áridos de la cantera tampoco. Entonces, hay un tema de sustentabilidad absoluto, digamos, y también de muchos menores costos. Así es que una obra bien importante. Hace muchas décadas que no hacíamos una pavimentación tan grande, que no hacíamos una pavimentación en realidad. Así es que muy contento por iniciar ese trabajo ayer. El MOC tiene hoy día 120 kilómetros que dependen de acá de los caminos de la isla, 120. Estos son 40 kilómetros. De esos. Ayer usted hablaba ahí en Tongariki de que aparte de estos 40 también van a haber una pavimentación o una ayuda a ciertos caminos que no están enrolados. ¿A qué se refiere con caminos no enrolados? Ya no dije que íbamos a pavimentar nada, por si acaso. Yo sé que acá las promesas son súper importantes, pero con el desarrollo de las ciudades y de las comunidades siempre se van generando nuevas necesidades de camino. Y ayer, por ejemplo, tuvimos reunión con CODEIPA que nos hacía ver, por ejemplo, de una entrega de parcelas que se había hecho en los años 80, sin servicios básicos y sin camino. Y nos pedían que interviniéramos en eso. Entonces, todos esos caminos que van surgiendo a partir del desarrollo de las ciudades y de los territorios pasan a ser caminos que no están formalmente dentro de nuestra cartera, no son enrolados. Y hoy día esos caminos son 40 kilómetros, que están identificados, están mapeados, los tenemos dimensionados y que en caso de que los vayamos incorporando a nuestra cartera vamos a tener que hacerlo de una manera bien responsable, gradual, pero necesitamos tener recursos para mantenerlo. Sí. Y también, entonces, por eso hago harta mención de que nosotros no vamos a pavimentar esos caminos, son muchos, pero sí vamos a apoyar a la municipalidad y también porque hay una glosa particular en el presupuesto de este año que permite, con recursos municipales o recursos del gobierno regional, de repente que nosotros podamos participar en la pavimentación de caminos no enrolados, pero naturalmente en cantidades acotadas. Me llamó la atención cuando se anunció que se iba a pavimentar este camino a Anaquena. Para muchas personas es un camino que está funcionando muy bien. También el 1, sí. El IPA 1. El interior. Exacto. Está bien bueno. ¿Por qué se repavimenta o se arregla este
camino también? Bueno, primero porque hacer obras de esta magnitud no son usuales. Segundo, porque esos son caminos que tienen más de 30 años y da cuenta de que el camino está súper bien hecho, ¿no? Pero igual tiene algunas fisuras, igual hay que mejorar algunos perfiles, igual hay que mejorar la demarcación, que es bien importante. Acá hay mucha circulación vehicular. Debo decir que hay mucha circulación en motos y bicis de gente que no usa las protecciones que por lo menos entiendo que son obligatorias. Entonces, todo lo que sea demarcación y seguridad vial que se va a incorporar también son obras de alta importancia. Por lo tanto, los vamos a abordar los dos. Tenemos que considerar además que está la empresa que se instala acá. Eso es un acto grande, significativo. Entonces, aprovechando que la empresa está acá también, hacer las dos, acometer los dos desafíos. Rehabilitar el pavimento del IPA 2 y hacer las mejoras necesarias y el lifting, como le dije yo ayer al IPA 1. La pregunta va porque mucha gente dice que van a arreglar el IPA 1 que está bastante bien y no se arregla el centro de Cangaleo, donde también me imagino que ha pasado por varios de estos eventos. Varios eventos. Sí. Para que le pueda explicar a la gente por qué se hace eso y no lo otro. Bueno, en general las delimitaciones de las responsabilidades de los distintos organismos públicos están en una parte regulada por las zonas, si son urbanas, si son rurales. En general, el Ministerio de Obras Públicas no está a cargo de las rutas urbanas dentro de la ciudad. Eso más tiene que ver con las responsabilidades de la municipalidad o del Servio. No tengo absoluta claridad de en qué cosa participa cada uno. Pero no están dentro de estos 120 kilómetros que son responsabilidad del Ministerio acá en la isla, no están las calles, digamos, de la ciudad. Pasemos a otro tema que también es bastante importante, nuevo terminal de aeropuerto. Sí. Cuéntenos, ¿esto sigue en el mismo lugar? ¿Se cambia de zona? ¿Dónde se instalaría este nuevo terminal? Se cambia de zona, decir que primero la presencia del Ministerio en la isla de Pascua, en Rapa Nui, está marcada por su dirección de aeropuertos. Prácticamente la mayoría del personal que está acá es de la dirección de aeropuertos y eso da cuenta de la significación que tiene el aeropuerto como instrumento, herramienta o infraestructura de conectividad de la isla. Tenemos una pista que es la cuarta más grande del país y un terminal que, como nos hacían ver ayer, está harto anticuado, hasta se llueve y ya amerita entonces, y esto es compatible con nuestro plan de aeropuertos para Chile que presentamos hace un mes más o menos, y que da cuenta de un conjunto de inversiones bien grandes a lo largo de todo nuestro territorio en todos los aeropuertos. Entonces, vamos a hacer la primera etapa del nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto de Mataveri. Nos comprometimos a el llamado a licitación durante este semestre, máximo junio del año 2025, entonces el llamado a licitación para la primera etapa. Eso ya significa crecer algo en metros cuadrados y además porque, bueno, supongo que todos están al tanto, nosotros hoy día tenemos un terminal que está en un terreno que es privado y que nosotros tenemos un compromiso de devolución. Entonces necesitamos hacer este nuevo terminal para poder devolverle a la familia propietaria esos terrenos. Así es que la primera etapa del nuevo aeropuerto en términos de terminal de pasajeros vamos a llamar a licitación este primer semestre del año 2025 y esperamos ya iniciar, que esté adjudicado, iniciar eventualmente las obras hacia fines de este año. Cuando habla de fase 1, para que también lo podamos entender todos acá en la comunidad, ¿qué estaría habilitado en esta fase 1? ¿Ya tendríamos el terminal para recibir a los pasajeros? ¿Sí? Sí, va a ser un nuevo terminal de pasajeros que posteriormente va a ser trasladado a la etapa 2, que es un proyecto de mayor magnitud, mucho más grande. La cantidad aquí se recibe más de 200.000 pasajeros al año.
y por lo tanto amerita ya un terminal de pasajeros de otro estándar, no tanto en tecnología, mangas, ¿cierto? Que Sobre faciliten todo los el días de lluvia acá, embarque, que sobre todo nos los días subimos de todos lluvia. mojados y nos bajamos. Así es. Sí. Entonces hay que pasar a otro estándar. Este es un punto de turismo de nivel mundial, de extrema importancia para Chile, y necesitamos acompañar el desarrollo entonces de eso con un nuevo terminal aeropuerto. En la primera etapa, un terminal de 4.000 metros cuadrados. Grande igual. Grande, que va a alojar ahí todas las instalaciones para posteriormente agregar una nueva ala, por decirlo así, donde se trasladaría al terminal de pasajeros más grande todavía. O sea, vamos a terminar con un terminal, no tengo la cifra exactamente aquí, pero unos 10.000 Debería ser metros. parecido como al de qué ciudad más o menos de Chile, como de tamaño, para que tal vez la gente se pueda imaginar más o menos de... No le puedo decir eso. ¿No lo tienen? No lo tengo en la cabeza, pero naturalmente al menos el doble de lo que tenemos hoy día o el triple. Eso es bueno saber, Acá, como sí, el sí. doble Y bueno, o triple del espacio que del tenemos espacio hoy que día. tenemos hoy día y con nueva tecnología, equipamiento, con manga para recibir el aeropuerto y los aviones y el despacho de los aviones, abordaje y también una nueva plataforma, la plataforma es el lugar donde los aviones se estacionan. Así es que tenemos obras bien significativas. Ya invertimos 40.000 millones en la pista, en la mejora de la pista, que también se hizo con este método de reuso de material. Vamos a invertir 80.000 millones en la primera, es el presupuesto que tenemos estimado para la etapa 1 del nuevo terminal. Así que estamos hablando Fecha más o menos de esto que plata debería estar la grande. fase 1, 2026, finales de 2026. Finales de 2026, la etapa 1, la primera etapa del nuevo terminal tiene que estar terminada. Perfecto. Y el último tema que vamos a tocar, Sí. porque estamos con el tiempo ahí más o menos, la consulta portuaria, esta consulta indígena que ya se está desarrollando esta semana acá en Rapa Nui. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con este tema? Yo creo, y en el Ministerio estamos convencidos, de que la isla requiere una solución de infraestructura portuaria, de infraestructura de conectividad marítima, porque es mucho más que portuaria, nueva. Estamos hablando de otras dimensiones. Y esa decisión, debo decir que esta no es la primera consulta que estamos haciendo. Se hizo una consulta el año 2015 que no tuvo resultados satisfactorios para nosotros en términos de que se resolviera por dónde la isla o los habitantes de acá y los organismos que los representan resolvieran cómo se va a encaminar la nueva infraestructura de conectividad marítima de la isla. Ahí básicamente se concluyó con fortalecer los frentes de atraque de acá de la caleta, ¿cómo se llama? ¿Angapico? Sí, Angapico. Cosa que ya se hizo en una primera etapa y estamos en proceso de seguir con eso. Entonces, en ese sentido, fue importante porque nos permitió ejecutar algunas obras, pero aquí cuando hablamos de una infraestructura portuaria, no estamos hablando de hacer un puerto gigante, por cierto, sino que estamos hablando de una infraestructura que permita resolver de otra manera y de manera bastante definitiva las dificultades que hay en el abastecimiento de la isla en lo que tiene que ver con descarga y carga. Hay veces que estábamos esperando 2 semanas a que puedan descargar los alimentos en la isla. Así es. Entonces, son condiciones que no dan cuenta del desarrollo que la isla está teniendo y por lo tanto esperamos y ansiamos que este proceso de consulta en esta oportunidad concluya con la definición y la votación, esperamos que contundente, de que sí se necesita nueva infraestructura y cuál infraestructura, dónde, de qué tipo, en qué condiciones, es algo que siempre se puede discutir. Nosotros estamos disponibles para las definiciones que sobre eso se tomen, pero el contar con una nueva infraestructura yo creo que ya es demasiado evidente, así que estamos muy, muy ansiosos de que esa decisión se adopte en ese sentido. Una nueva infraestructura portuaria o de conectividad marítima, al menos un muelle grande que permita un mejor proceso de carga y descarga. Igual, plan B existe porque yo también hemos visto mucho en las calles que hay mucha gente que tampoco quiere un puerto o no quiere que se hagan nuevos
infraestructura en ese sentido. Yo creo que no hay un plan, o sea, siempre hay un plan B, que puede uno decir, ok, entonces hagámoslo por conectividad aérea. Pero cuando yo tengo que traer la máquina fresadora que va a permitirnos hacer el proceso de rehabilitación completa del pavimento de la ruta costera, por ejemplo, ¿cómo voy a traer esa máquina? ¿Qué avión me va a permitir traer esa máquina? O cuando la SACIPA necesita traer un nuevo generador, ¿cómo vamos a traer ese nuevo generador? Entonces, todas esas son soluciones marítimas, de transporte marítimo. Por lo tanto, yo creo que es bien importante tener claro dos cosas, que uno es que es necesario reforzar la infraestructura para el transporte marítimo y que eso que eso es posible hacerlo de una manera que se haga cargo de todas las preocupaciones que los habitantes de la isla tienen. Nosotros podemos hacer eso en conjunto. Entonces, queremos pedirles que tomemos ese camino. Yo creo que el desarrollo de los países, hay parte que tiene que ver naturalmente con el capital humano, la educación, la formación, la ciencia, la innovación, pero también la infraestructura. O sea, todos sabemos lo que significa un camino pavimentado, todos sabemos lo que significa resolver apropiadamente el tema de la disponibilidad de agua, por ejemplo. Todos sabemos lo que significa la conectividad aérea, marítima, la que sea necesario dependiendo de la geografía. Y por lo tanto, nuestro rol es construir infraestructura y prestar servicios de infraestructura para que nuestro país se siga desarrollando. Por eso hemos estado poniéndole mucha energía a las obras, por eso vinimos acá, por eso estamos vamos a, por ejemplo, participar en el diseño y ejecución del nuevo museo. El Ministerio tiene un ámbito de desarrollo muy grande y muy diverso en términos de agua, también de obras hídricas, todas esas son obras que habilitan o dificultan el desarrollo cuando ellas no están. Nos vamos a alargar un poquito porque el tema del agua es súper importante también muy importante, sí. Porque hemos tenido cortes de agua durante todo. Empezamos el año con cortes de luz, con cortes de agua. El tema del abastecimiento ahora en verano crece mucho con la llegada de tantos turistas. ¿Qué se puede hacer con el tema del abastecimiento de agua? Bueno, lo primero es tener súper claro cuál es la disponibilidad de agua que tiene el acuífero acá, o los acuíferos, las napas en general. ¿Y cuánto tiempo nos da eso para seguir usándola? Ya estamos viendo la salinidad en los pozos. Es cierto que se pueden hacer nuevos pozos, pero yo creo que, y lo comentábamos hoy día, el tema de una planta desaladora de agua de mar es una solución que estamos implementando en distintas regiones de Chile, que norte, sobre todo en el norte, que tiene que ser una de las cosas que consideremos acá en la isla para evaluar. Las tecnologías han desarrollado mucho, tanto para todos los procesos de desalación como para los procesos de descarte. Es una experiencia, una tecnología que existe en Chile, en la ciudad de Antofagasta, hace más de 30 años, por ejemplo, que se abastece casi completamente con agua desalada. Bueno, ni que decir, toda la minería del norte de nuestro país se abastece, está moviéndose casi completamente hacia el agua desalada. Es una buena solución, es una inversión importante, por lo tanto también tiene que ser evaluada apropiadamente. Y yo creo que lo importante es que decidamos, porque estos son procesos largos, son inversiones que nos van a tomar 10 años, hacia dónde vamos. Entonces, de nuevo, decisiones estructurales que tenemos que tomar y principalmente que tienen que tomar los habitantes de la isla, y nosotros acompañaremos ese proceso con la infraestructura necesaria. Ahora sí, ministra. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Con eso ponemos fin a esta nueva entrevista del domingo con la ministra de Obras Públicas. Que estén ustedes muy bien.